Hola, buenas tardes. Vamos a... Ahí, Buenas tardes, profesora. ahí se ve Ya. mejor. ¿Cómo están? Estaba escuchando un poquito lo que estabas comentando. Ya estaba aquí. Hola, buenas Jimena, tardes, sí, hola, sí. buenas tardes. Jimena, me manda un mensajito después, un WhatsApp, para recordarme, ¿cierto? Verificar esa asistencia, por favor. Ya, Ya, entonces, muchas gracias. Sí, no se porque preocupe. no sé si estaba Ujú. en la lista, pues como no me nombró, por eso, es mi Mm, duda. ¿Ya? Claro, es que cuando dejan justificaciones previas es Ujú. porque se van a ausentar de la clase. Entonces, Ya. Sí. al break, yo reviso esas justificaciones y las traspaso enseguida a la asistencia. Por eso siempre al final Ay, 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 ya. pregunto si había alguien que no nombré, ¿cierto? Pero no se preocupe, es totalmente Ya. corregible. Así que, pero envíeme el Y recordatorio, por justificado. favor. Sí, Ya. Listo, gracias. de nada. Ya, hola Francisca. Yo igual me atrasé un poquitito, ya, así que vamos a comenzar de inmediato. Bueno, les doy la bienvenida primeramente y vamos a comenzar de inmediato. Ya nos quedó una partecita pendiente de la clase pasada, así que eso vamos a ver ahora, pero muy breve. Ya no es algo muy extenso, igual alcanzamos a mencionar algunas de esas partes dentro de lo que quedaba de clase, que fue como súper cortito, pero ahora lo vamos a ver de nuevo, por si alguien se perdió esa última partecita. Ya nos quedó pendiente algo. Ya. Un segundito. Ya, para contextualizar un poquito, ya, para quienes igual no estaban presentes en la clase anterior, ya, la clase pasada, bueno, aprovecho de compartir el cronograma completo del curso, ¿cierto? Es el mismo que estamos viendo. Ya. Igual, para quienes no me conocen, también me aprovecho de presentar. Ya había muy poquitas personas la semana pasada cuando me presenté. Mi nombre es María José, soy terapeuta ocupacional de profesión y diplomada en trastorno de espectro autista. Y el motivo, ¿cierto?, de que hoy estemos acá es para ver lo que es el módulo de abordaje en niños con autismo. Ya. Me salté aquí. Ya. El calendario, ¿cierto? Comenzamos el día miércoles este módulo. Por lo tanto, el día de hoy corresponde la evaluación número uno de este módulo. Son cuatro evaluaciones total. Las evaluaciones son alternativas. La recomendación, hay 1 hora y media para realizarla, así que ustedes la pueden leer con atención, ¿cierto? No son tan complejas las evaluaciones, no hay nada que no hayamos visto. Si en algún momento aparece algún material que sea complementario, yo les voy a decir, ya, algún material que sea extra, ya eso no entra en la evaluación como tal. Para efectos de evaluación, ¿cierto? Todos los temas que nosotros tocamos en clases, ya que aparezca en el documento oficial es lo que se pasa en la evaluación. De repente nombramos algunas cositas extra, o si aparece alguna imagen, hay una imagen más adelante en los módulos, pero yo les voy a decir, eso no entra en la evaluación, ya para que igual lo tengan presente. Y la clase pasada vimos lo que era la ley 21.545, la ley de autismo. Nos quedó una diapositiva pendiente sobre el alcance en educación justamente. Ya, eso lo vamos a ver ahora y posteriormente nos pasamos al módulo 2 que ya es sobre el autismo, la definición, historia y etiología. Los primeros módulos son más que nada teoría, ¿cierto? Las bases, las leyes, conceptos. Ya más adelante vamos a estar viendo un poquito de algunas estrategias, ¿ya? Y así comienza nuestro módulo, ¿cierto? Estas clases, como les decía, es harta información. Más adelante se van a encontrar módulos que tienen muy poquita información, ya que es más que nada imágenes las van a encontrar en el documento, así que en esas clases, ¿cierto? Especial atención, ¿cierto? Si no pueden participar en la clase, puedan revisarla posteriormente, porque hay algunos módulos que tienen muy poquito, ya tienen muy poquito texto y van a ver más que nada imágenes y acá lo explicamos mejor. Ya, pero en esta primera van a encontrar harto texto, así que vamos a revisar esa partecita que nos quedó pendiente sobre la ley 21.545. Si en algún momento ustedes saben, voy muy rápido o algo no se comprendió, me pueden escribir al chat, levantar la mano por acá, ya no hay problema en eso. Ya, entonces vamos a comenzar. Ya, cualquier duda, consulta la vemos a medida que vayamos avanzando.
Ya, esta ley 20.545, al ser una ley, ¿cierto? Es la base de lo que se va a ir trabajando en el transcurso del tiempo. Incluye diferentes apartados, ¿cierto? ¿Ya? Y también nos quedamos en la partecita donde nos habla sobre los deberes del Estado. Ya, el resto lo pueden revisar, ¿cierto? Tiene varias acciones contempladas por parte del gobierno, ¿cierto? Para asegurar la independencia y el cuidado de los derechos, ¿cierto? De todas las personas que tengan algún diagnóstico de autismo como tal. Independiente de la edad que tenga, cualquier etapa del ciclo vital, ¿cierto? Debe ser resguardada para efectos de esta ley. Sobre la educación. Ya, el Estado, ¿cierto?, tiene este deber de asegurar que todos nuestros niños, niñas, adolescentes y personas adultas también tengan derecho a la educación inclusiva, que sea de calidad, ¿cierto? Y también promover las condiciones para el acceso, la participación, permanencia y progreso de los estudiantes, ya, de acuerdo a su interés superior. Por lo tanto, ¿cierto? Acá nos dice simplemente la ley que nosotros, como ley, ¿cierto? Vamos a asegurar que todos nuestros estudiantes tengan el derecho a acceder, permanecer, ¿cierto? Con todas las herramientas necesarias para que mi estudiante pueda progresar en el sistema educativo chileno. Ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Ajustando los reglamentos de los establecimientos. Y de acá viene una parte que aún hasta el momento en que se estableció la ley, que fue el año pasado, ya aún no estaba completamente establecido cómo lo iban a hacer. Ya estaba la propuesta. Ya vamos a hacerlo de esta forma, ¿cierto? Para que los establecimientos educativos tengan estos objetivos que aparecen, ustedes los pueden ver acá en la ley, pero uno nos decía cómo. Ya, hoy en día, ¿cierto? Estos apartados ya son un hecho. Algunos están pendientes, como la educación superior, ¿cierto? La educación superior aún hay cositas que todavía están por verse, pero apareció un nuevo decreto que se sumó a esta disposición, ¿cierto? Sobre la parte de educación, ya que es el decreto 586 de educación, que se viene a sumar al cómo va a realizar, ¿cierto? Este abordaje integral de nuestros estudiantes. Ya, en ese decreto, si ustedes desean, pueden revisarlo. Ya, acá no lo incorporamos en el programa. Es un decreto que comenzó a trabajarse este año en todos los colegios, que en resumen, ¿cierto? Nos dice, ya, mi colegio tiene estudiantes con diagnóstico de autismo, ya, y a estos estudiantes, ¿cierto? Por cada uno de ellos, ¿cierto? Todos los años se realiza una evaluación como tal, de las distintas áreas, ¿cierto? Que están trabajando en el colegio. Pero también, ¿cierto? Vamos a incluir un protocolo de desregulación, sea cual sea su origen, ¿cierto? Sea sensorial, emocional, ¿cierto? Para que nuestros niños de párvulo, educación básica o educación media, ¿cierto? Tengan la atención necesaria, ¿cierto? De acuerdo a sus necesidades. ¿Qué significa esto en el actuar, en el día a día? Ya que por cada uno de los estudiantes, ¿cierto?, que tengan un diagnóstico de autismo, va a existir un documento que sea emitido por el colegio, ¿cierto? Se llega a un consenso con los padres también. Que este documento nos va a decir, ya, el estudiante, ¿cierto? Por ejemplo, Anita tanto, de tercero básico, ¿cierto? Ella se desregula mucho con los sonidos. Ya, ¿qué sonidos? Esos van a estar en ese documento que maneja el colegio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los profesionales, ¿cierto? Juntaron todos los antecedentes con la familia y dijeron ya. Los sonidos, ¿cierto? Pueden ser la música de tal tipo, ya también, ¿cierto? Puede haber alguna desregulación, por ejemplo, cuando hay muchas luces, de qué tipo, ya. Está todo especificado en ese documento que maneja el colegio. ¿Qué significa esta desregulación en la acción? Ya que Anita, a nuestra estudiante, que Anita va a comenzar a llorar, ya va a comenzar a llorar, va a comenzar a golpear las cosas, va a empezar a tirar los objetos, ya eso significa que Anita, ¿cierto? Ya está en este proceso de desregulación. Sabemos cuál es el estímulo porque ya aparece en ese documento que está en el colegio, ya. Y también en este documento va establecido
¿qué persona se va a hacer cargo de esta situación y en qué momento? Ya, por ejemplo, si, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Ya, Anita se desreguló, ¿cierto? Ya sabemos por qué, ¿cierto? Y cómo está reaccionando ella. Está golpeando las cosas, está llorando mucho. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Ya, vamos a tener a dos personas asignadas, que van a ser, ¿cierto? Una persona que es del equipo PIDE y vamos a tener a, por ejemplo, un asistente de aula. Ya, o pueden ser hasta tres personas que tenga asignada el colegio en el caso de que una de estas no esté. Ya, entonces vamos a tener a estas tres personas, ¿cierto? Que van a tener la labor, ¿cierto?, de acompañar a nuestra pequeña. Todo de acuerdo a las necesidades individuales de cada uno de nuestros pequeños. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a tener ciertos objetos que a Anita, ¿cierto?, la hacen regularse. Por ejemplo, ella tiene un peluche que su madre, ¿cierto?, los dejó acá en el colegio, que Anita cada vez que tiene cierta reacción ante un estímulo, le dejamos este peluche, ¿cierto?, en un espacio seguro, ya está definido qué vamos a hacer en ese momento. Ya, y a la persona que le toque estar a cargo, esa persona, ¿cierto?, va a tener estos materiales a su alcance. Ya, ¿qué ocurre por otro lado? Si este protocolo también debe incluir, ¿qué ocurre si estas técnicas que ya están establecidas en este instructivo que va a quedar en mi colegio, si no dieron resultado? Ya, vamos a llamar al apoderado. Y en este documento también está establecido qué persona, qué adulto responsable, ¿cierto?, va a asistir al colegio en el caso de que sea necesario. Ya, ese es uno de los reglamentos que están hoy en día en los colegios. ¿Ya? Y esto viene a raíz, ¿cierto?, de ese decreto que se adjunta a esta ley. Ya. También nos dice, ¿cierto?, que el Ministerio de Educación va a desarrollar acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes, ¿cierto?, de educación que les permitan adquirir herramientas para apoyar a las personas con trastorno de espectro autista, ¿cierto?, que faciliten el acompañamiento y la trayectoria. Ya, lo que busca, ¿cierto?, es que el Ministerio de Educación, en cualquiera de las modalidades educativas, ¿cierto?, cualquiera de los niveles que tengan nuestras personas, nuestros estudiantes, independientes si son pequeños o ya son jóvenes o adultos, ya rural o zona urbana, ya realicen, ¿cierto?, acciones a que nosotros podamos capacitarnos, ya que los profesionales, ¿cierto?, ya tengan cierto un apoyo finalmente para que nosotros podamos ir modificando nuestra formación durante el trayecto educativo. ¿Ya? También, ¿cierto? Nos dice que para lograr esto, ¿ya?, los establecimientos educacionales ya tienen el deber de proveer ciertos espacios que sean mucho más inclusivos, ¿cierto? Evitar cualquier tipo de situación de violencia dentro de los estudiantes, ¿cierto? Garantizar también las medidas para que nuestros funcionarios profesionales, técnicos y auxiliares, ¿cierto?, tengan la opción, ¿cierto?, tengan la seguridad, ¿cierto?, de brindar, ¿cierto?, cierta protección para la integridad. Ya, que nosotros, ¿cierto?, tengamos muchas más herramientas que las que tenemos ahora. ¿Ya? Y el artículo 21, por otro lado, nos habla sobre la educación superior. ¿Ya? Pero esto de la educación superior aún, ¿cierto?, está un poquito, no está siendo trabajado al 100%. Si bien hay muchas instituciones de educación superior que generan espacios mucho más inclusivos, ¿ya? Y en cuanto al ambiente físico, en cuanto a la participación de nuestros estudiantes, ya aún, ¿cierto? Estamos, en cuanto a lo que es la aplicación de esta ley, ¿cierto? Aún no hay cambios que sean realmente tan significativos hasta este momento, ya que idealmente, ¿cierto? Lo que busca la ley es que nuestros estudiantes en educación superior también tengan todas las herramientas para favorecer, ¿cierto?, el ingreso, participación y finalmente el egreso de nuestros estudiantes en educación superior, ¿ya? Pero todos los alcances en esa área aún no están tan definidos. Ya están ahí, bueno, Cecilia, lo voy a tener en mente. Están todavía ahí articulándose, ¿ya? Sobre todo lo que son los más pequeños y a los jóvenes, ¿cierto? Ya tienen como algo más concreto en el espacio de educación para efectos de esta ley.
pero recuerden que esto siempre se está modificando, se están agregando nuevas disposiciones. Ya, el artículo 22, ¿cierto? Nos dice que en marzo de cada año se da cuenta, ¿cierto?, de la implementación de esta ley. Este año, ¿cierto?, apareció, en marzo de este año, apareció lo que era el nuevo decreto, ¿cierto?, en educación, las acciones que se iban a tomar y que ya se están realizando. También apareció la parte de salud, ¿cierto?, que veíamos la clase anterior, que en cuanto a salud, ¿cierto?, ahora se están integrando, se está habilitando en cierta medida el hecho de que exista esta acción complementaria ya entre el diagnóstico temprano que sea realizado por una parte por el colegio y sea una derivación mucho más directa a los centros de salud, que perdón, atención de salud sea, cierto, lo más oportuna posible y de bajo costo. Ya se dictaron este año los primeros lineamientos para ese apartado, pero cierto, aún está en camino. Ya, a medida que avance el tiempo, quizás ya en marzo del próximo año vamos a tener, como es acá, otro avance. Ya esperemos que sea de esa área, ya, porque hay harto que hacer todavía, ¿cierto?, para lograr este traspaso del colegio, ¿cierto?, a un diagnóstico más temprano y que sea por el área pública, que sería el ideal, ¿cierto? Por otro lado, tenemos el artículo 23 que nos habla de que en todo procedimiento judicial que vaya en beneficio, ¿cierto?, de una persona con trastorno espectro autista, ¿cierto?, tienen que ser debidamente tratadas. ¿Esto qué significa? Que se les brinde la información, ¿cierto?, de una manera mucho más inclusiva, ya que haya más opciones para poder entregar esa información, que el lenguaje sea mucho más claro, ya que no se utilice tanto rodeo para entregar una información, ¿cierto? Si bien tenemos que una de las características principales en las personas con trastorno espectro autista es el tema del lenguaje, ya que esta dificultad, ¿cierto?, en comprender algunas palabras que utilizamos a veces, ¿cierto? Siempre el lenguaje debe ser lo más claro posible. Y si estamos hablando de materia judicial, ¿cierto? La información, ¿cierto?, tiene que ser mucho más concreta. Y si es posible, si yo requiero algún tipo de apoyo para favorecer esta entrega de información, que también, ¿cierto?, en este espacio se brinden a la persona, ¿cierto?, otros elementos como apoyos visuales, como pictogramas, ¿cierto?, estos dibujitos que tienen acciones y también la palabra de la acción, ¿ya? Cualquier tipo de apoyo o señalética que facilite la entrega de esa información, que no siempre va a ser 100% oral. Y así, por ejemplo, una persona con trastorno espectro autista puede tener dificultades para comprender el lenguaje verbal como tal, ¿ya? O puede ser que la persona con autismo no utilice el lenguaje verbal o utilice muy poco el lenguaje verbal. En este caso, ¿cierto? Si yo quiero recibir orientación también por mi parte y yo utilizo algún tipo de apoyo para la comunicación, que se facilite que yo lo pueda entregar. También que la otra persona tenga las herramientas para poder comprenderlo y tenga material, ¿cierto?, de apoyo para poder entregarme la información a mí. Quizás a mí se me hace mucho más fácil, ¿cierto?, que me entreguen la información con apoyo visual. Me van a entregar este lenguaje de la manera más clara posible, ¿ya? Y si la persona requiere más apoyo, se le brinda ese apoyo. Algo que no está, ¿cierto?, tan implementado hoy en día. Hay muy pocos lugares, ¿cierto?, que brindan ese tipo de orientación y debiese ser algo mucho más diversificado. También tenemos el artículo 24 que nos habla sobre los derechos de las personas con trastorno de espectro autista en los establecimientos de salud, educacionales, bancarios y en todos ellos, ¿cierto?, que sean de amplia concurrencia. Que existan otros formatos de comunicación para entregarnos la información. Se parece mucho al anterior, ¿cierto? Pero el anterior era justamente para lo que es efectos judiciales. Acá, ¿cierto? Nos habla de todos los establecimientos como tal, ¿cierto? De alta concurrencia, como los bancos, por ejemplo, establecimientos de salud, que cuenten con formatos de comunicación mucho más amplios. Ya, que finalmente, ¿cierto?, se enfoque en que realmente requerimos, ¿cierto?, un trato digno y respetuoso en todo momento, y en cualquier circunstancia, entregándonos la información lo más clara posible. Si vamos a encontrarnos estos carteles que por lo general están en los espacios públicos, ya que estos carteles sean mucho más inclusivos, mucho más fáciles de interpretar, con mucho apoyo visual también.
Y el artículo 25 nos habla de una materia sumamente importante que es sobre la modificación del Código del Trabajo para los padres, madres, tutores legales, ¿cierto?, de menores de edad. Pero esta modificación del Código del Trabajo aplica para estudiantes que tengan un diagnóstico de autismo. Por ejemplo, por ejemplo, si yo tengo un hijo o soy tutora legal de un pequeño menor de edad, ¿cierto?, que se encuentra estudiando en un establecimiento educacional. Mm, Tengo un pequeño a mi cuidado que está en quinto básico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy trabajando, ya yo trabajo y soy la tutora legal de este pequeño y este pequeño, ¿cierto? No tiene otra persona que pueda, ¿cierto?, acercarse al establecimiento en el caso de que mi pequeño, por ejemplo, se desregule en algún momento en la jornada escolar. ¿Qué va a ocurrir? Que el establecimiento, ¿cierto?, me va a llamar a mí y yo me voy a tener que ausentar de mi horario laboral. Ya, ¿qué significa esto? Ya, de acuerdo a esta ley, ya, si ocurre alguna emergencia, sea el suceso que fuese, sea un accidente, alguna situación de peligro, por ejemplo, pequeño que esté autolesionándose, ¿cierto?, infligiéndose golpes, golpeando a los demás, ya que requiere alguna acción inmediata, ya que no sea algo factible de poder atender en ese momento en el establecimiento educacional y que requieran del apoyo, ¿cierto?, del tutor legal, que en este caso voy a ser yo, ¿cierto?, ya que mi trabajo, ¿cierto?, por efectos de esta ley, ya me permita ausentarme en ese momento, ¿cierto?, para concurrir a la emergencia en ese colegio. ¿Ya? Entonces, el tiempo de horario que yo utilice de mi jornada laboral para concurrir al colegio, ¿cierto?, a esa emergencia, va a ser considerado, gracias a esta ley, como un horario trabajado para efectos legales. Si yo me ausento una hora en ir por mi pequeño, ya en lograr que se sienta cómodo, se regule, o si voy a requerir más tiempo, quizás porque no estoy tan cerca, ya eso va a ser considerado dentro de mi horario laboral. Ya es tiempo trabajado para efectos de esta ley, gracias a esta ley. Lo que significa que el empleador no podrá calificar, ¿cierto?, esta salida como injustificada, ya no podrá, ¿cierto?, fundamentarlo como algún sumario administrativo, por ejemplo, pero yo como trabajadora, antes de, ¿cierto?, ausentarme de mi trabajo, tengo que informarlo previamente a la inspección del trabajo. Si tengo algún pequeño menor de edad que esté a mi cuidado, yo sea su tutora legal, ¿cierto?, sea mi hijo o solamente, ¿cierto?, yo sea la tía, pero está a mi cuidado, ¿cierto? Yo soy la cuidadora legal, los papeles lo dicen, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Yo que estoy trabajando con mi contrato laboral, me acerco a la inspección del trabajo, ¿ya? Para realizar la tramitación de ese permiso legal, ¿ya? Sea un trabajo del sector público o también un trabajo en el sector privado, ¿ya? Aplica para Profesora, ambos, ¿sí? una consulta. Esto que Diga. dijo último, donde el padre o la madre o tutor de este niño TEA tenga que ausentarse del trabajo e ir a la inspección del trabajo, se hace una vez nomás, ¿no? Un documento que se muestra siempre al colegio a lo mejor, pero se hace una vez. Tengo entendido que sí, ¿ya? Pero como es algo nuevo en realidad, si hay alguna Mm. modificación más adelante, ¿cierto? Ahí no sabemos, pero hasta el momento sí. Hasta el momento se Sí, realiza una vez. porque me Sí, estoy Maris. imaginando lo que usted está comentando, profe. Me imagino yo teniendo un hijo que necesita mi urgencia y tenga que Ujú. primero pasar por la inspección del trabajo, sería una locura. Sí, claro. Hasta el momento se realiza una vez, ¿ya? Lo importante, ¿cierto? Reunir la documentación necesaria, ¿cierto? Y otra cosa súper importante, ya esa información, ¿cierto? De todo lo que es la documentación, ya directamente en la inspección del trabajo. También por internet podemos encontrar más información al respecto, pero se realiza a través de esa entidad. Importante que nuestro pequeño menor de edad tenga el diagnóstico. Ya, tiene que tener el diagnóstico para poder tramitar este permiso laboral. Ya, entonces,
Ya, entonces, ¿cierto? Si yo voy a acreditarme, ¿cierto? Tengo los documentos, ¿cierto? Que acreditan, ¿cierto? Esta situación de mi pequeño, ya yo puedo realizar ese trámite. Ya, el tiempo de espera no lo manejo, ¿cierto? Porque eso ya lo maneja directamente Inspección del Trabajo. Lo otro importante es que cada vez que yo concurra al establecimiento educacional por una emergencia de mi pequeño, me tienen que entregar una constancia por parte del colegio. Ya, no es que yo simplemente me voy y listo. Ya también tengo que avisar en el trabajo que me voy a ausentar claramente. Si es una emergencia, salgo corriendo, claramente le avisaré a alguien que tenga cerca, pero cierto, ahí cierto, uno puede conversarlo con su empleador también, la modalidad de cómo nos vamos a notificar, idealmente por correo electrónico, ¿cierto? Para que les quede un respaldo a ambos. Pero también, ya, si ya tengo esta acreditación por parte de la Inspección del Trabajo, cada vez que yo concurra al establecimiento, el establecimiento me va a entregar un documento. Y este documento va a decir el horario en que yo fui, va a decir qué es lo que ocurrió, con detalle, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamaron? ¿Ya? Finalmente, ¿cierto? Mi pequeño mostraba cierta característica en cierto momento, ¿ya? Entonces, ¿cierto? El establecimiento consideró, ¿cierto? Que constituía una emergencia, en que sí o sí, ¿cierto? Yo como cuidadora tengo que estar ahí, ¿ya? Y por eso me llamaron. Entonces, en mi justificación también, yo firmo, dejo una copia en el colegio y otra copia se va conmigo. ¿Para qué? Porque ese es mi amparo, ¿cierto?, ante la ley. ¿Qué quiere decir? Es mi constancia de que yo efectivamente fui en ese horario al colegio, ¿ya? Y en caso de cualquier cosa, ¿cierto? Si mi empleador después dice, te vamos a despedir por faltar tantas horas o te vamos a hacer un descuento de todas las horas que yo me haya ausentado, ya mi justificación es ese documento que me entrega el colegio. Ya, por eso es importante y es algo que también se agregó a lo que es la parte de educación, que es lo que les comentaba recién. Ya, entonces, si alguien eh, realiza ese trámite, ¿cierto? Por la inspección del trabajo, ahí se puede averiguar mayores antecedentes de cómo hacerlo. Ya, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Lo mismo, si alguien quiere revisar la circular 586, bienvenido. Yo había preparado un resumen, pero no vamos a alcanzar a verlo. Ya no está dentro de la evaluación, así que no se preocupen por eso. Pero si quieren revisarlo, es interesante. Ya, nos vamos con lo siguiente. Nos vamos con lo siguiente. Acá. Ya, nos vamos con lo que corresponde a la clase del día de hoy. Ya recuerden que lo anterior era más que nada la finalización de la clase pasada. Ya, el día de hoy, ¿cierto? Estamos con bueno, parte final de lo que era la ley 21.545 que vimos la clase pasada y ahora vamos a comenzar con este módulo 2 donde vamos a ver lo que es la definición, historia y etiología del autismo y posteriormente, ¿cierto?, lo que es la evaluación como tal. Mm, Vamos a preguntarnos inicialmente qué es el autismo. Ya sabemos, manejamos varias características, la clase pasada igual estuvimos conversando un poquito de las características principales, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que me comentaban, igual manejan bastante información, ¿cierto? Porque ya conocemos, ¿cierto?, a varias personas y también se ha masificado mucho más la información sobre qué es el autismo como tal, ¿cierto? Anteriormente, si pensamos hace no tantos años atrás, no había tanta información de lo que era el autismo. De hecho, la clasificación era un poquito más variada que ahora. Ya ahora, ¿cierto? Tenemos una clasificación, ¿cierto? Que engloba muchas más características y el diagnóstico también ha llegado a muchas más personas, cosa que antes, ¿cierto? Era un poquito difícil. Entonces se confundía mucho más con otro tipo de diagnósticos. Ahora sabemos que pueden coexistir, ¿cierto? Un diagnóstico con otro. Ya la información se ha masificado. Así que llegamos a esta nueva clase, ¿ya? Donde vamos a hablar sobre la definición, historia y etiología del autismo. Ya los trastornos de espectro autista TEA. Voy a nombrar algo antes de que se me olvide y no quiero que se confunda porque nosotros vamos a encontrar que en algunos lugares vamos a hablar de la palabra trastorno de espectro autista o las siglas que vemos acá que es TEA y en otros lugares vamos a ver que nos hablan de SEA. Ya, no quiero que se confundan con esto
Porque si hablamos de SEA, estamos hablando de condición de espectro autista. Y si hablamos de TEA, estamos hablando de trastorno de espectro autista. Ambos conceptos coexisten el día de hoy, 2024. Ya, no se asusten si en algunos lugares nos hablan de SEA y en otros lugares nos hablan de TEA. Pero para efectos del curso, y más adelante igual vamos haciendo una diferenciación de los dos términos. Ya, ambos, ¿cierto? Se refieren, ¿cierto? A personas con un diagnóstico de autismo. Pero el concepto de SEA, condición de espectro autista, ya lo toma como una palabra mucho más inclusiva. Ya es una condición, ¿cierto? Que nosotros tenemos, es una característica más que nada, ¿cierto? Que nos va a acompañar durante todo el ciclo vital, ¿cierto? La definición viene siendo bastante similar. Pero cuando hablamos de TEA o trastorno de espectro autista, nos referimos más que nada a lo que es el diagnóstico. Hoy en día, el diagnóstico y en las leyes que vamos a ver en nuestro país, se habla de trastorno de espectro autista. Por eso les digo que estos conceptos coexisten. Ya que alguien nos diga, no está bien decirlo así, porque puede ser que lo esté tomando desde el concepto más inclusivo y lo diga como sea, pero si yo hablo de TEA, estoy hablando del diagnóstico, ¿ya? Que el diagnóstico finalmente existe, se llama así como lo vemos acá, ¿ya? Mientras eso no se modifique, ¿ya? Podemos seguir hablando de TEA. De hecho, la ley, ¿cierto? Habla de TEA, ¿ya? No de SEA, pero no significa que el utilizar el SEA sea algo equivocado, erróneo, ¿cierto? No es eso. Ya solo que uno trata de abarcar, ¿cierto? Una palabra mucho más inclusiva, ¿cierto? Que solo definir a la persona como un diagnóstico. Ya esa es la diferencia que se hace. Ya no Profesora, sé, sí, ¿cómo está? bien, yo te... Jorge por acá. Hola, Jorge. Hola, hola. Entonces, como para diagramar un poquito el tema de esas dos definiciones, puede ser que al llamarle TEA, estamos hablando de la definición médica propiamente tal, y al hablar de SEA, estamos hablando de la definición social que se le va a dar a la condición. Correcto, correcto, Jorge. Es más que nada, ¿cierto? Muy bien como tú lo haces la distinción, ¿cierto? Queda muy clarito, ¿cierto? Si hablamos, pero ambos son correctos, ¿ya? Solo que en algunos lugares, en alguna bibliografía, vamos a encontrar que nos hablan de SEA y en otra vamos a encontrar que nos hablan de TEA, pero ninguno de los dos en este momento es incorrecto, ¿ya? Va a Claro, depender como del enfoque, el ¿cierto? azúcar o el azúcar. Claro, va a depender, ¿cierto?, del enfoque y como les decía, en documentos oficiales, ¿cierto?, del gobierno chileno hasta el día de hoy, ¿cierto?, encontramos que se habla de trastorno de espectro autista. Ya si esto se modifica más adelante, ahí todos nos adaptaremos, ¿cierto?, cambiaremos nuestra forma de hablar, pero va a depender, como nos dice Jorge, en realidad, de la mirada, ¿cierto?, que se le esté dando. Ya, pero para efectos del curso, ya en alguna parte hablamos de condición de espectro autista, pero va a estar como una definición más que nada. Ya, pero igual les voy a explicar de nuevo no me acuerdo, no recuerdo si en esta presentación o más adelante. Ya, pero no se confunden con eso. Ya, como dice Jorge, estaba muy buena su definición, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto? No estamos hablando de algo distinto, ¿ya? Sino que la mirada que se le dé, ¿cierto? Puede cambiar dependiendo del contexto en el que estemos. Ya, pero ninguna de las dos está mal. Es igual importante considerar. Ya. Entonces, tenemos que los trastornos de espectro autista, ¿cierto? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Nos dice que son un grupo de afectaciones que se caracterizan por algún grado de dificultad, ¿cierto? En la interacción social y la comunicación. La Organización Mundial de la Salud nos dice que nos habla, ¿cierto?, de una afectación. Ya, recordemos que estas definiciones son sacadas tal cual, ya, no es que yo lo defina así. Ya, entonces, ¿cierto? Nos dice que van a haber dificultades en la interacción social y en la comunicación. Esa es una característica, ¿cierto?, que vamos a encontrar en mucha literatura, ya sea que hablamos de TEA o de SEA. Ya, pero no quiero enredarnos con eso. Ya, pero es una característica muy marcada dentro del espectro autista. Dentro de las categorías o dificultades de las personas con autismo, también vamos a encontrar que algunas personas, ¿cierto?
sobre todo las que están diagnosticadas como con un diagnóstico muy leve, ¿cierto? Sus características van a ser muy difíciles de percibir, pero también pueden existir, ¿cierto? Estas dificultades en la interacción social y la comunicación. Es solo que vamos a tener personas que internamente, ¿cierto? eh, Realizan un proceso que puede ser mucho más complejo. Por ejemplo, si yo, ¿cierto? Si yo tengo un diagnóstico de autismo, pero, ¿cierto? Mis dificultades no son tan significativas, ya voy a ser muy leve, clasificada como un diagnóstico, ¿cierto? Muy leve, ya. Ustedes me pueden ver aquí, ¿cierto? Dando una clase, ya, pero quizás internamente, ¿cierto? Para llegar a esto tuve que prepararme mucho, tuve que ensayar mucho, y tuve que prepararme mentalmente, ¿cierto? Más que otra persona que quizás no tiene el diagnóstico como tal. ¿Ya? Puede ser cierto que a simple vista las características pasan muy desapercibidas en el caso de las personas que tienen un diagnóstico, cierto que sus características no son tan evidentes, pero no sabemos en realidad internamente, quizás esa persona, cierto, pasó por toda esa preparación previa, quizás en un momento cuando era más pequeño, cierto, quizás tuvo más marcada esta dificultad en la interacción social, ¿cierto? A medida que fue creciendo, tuvo más herramientas, ¿cierto? Para poder afrontarlas. Quizás todavía la situación social le provoca mucha ansiedad. Quizás el llegar al trabajo, ya el saludar a los compañeros, a los colegas en la mañana, quizás le genera tremenda ansiedad y se prepara mucho para ese momento. Ya, entonces, ¿cierto? Puede que existan también estas dificultades en algún momento de la vida, que sean más marcadas o que no lo sean tanto, ¿ya? Pero sí van a estar ahí, ¿ya? Va a haber una diferencia, ¿cierto? Con lo que es algo, ¿cierto? Que para quizá alguna persona puede ser algo muy simple, para mí, ¿cierto? Va a ser tremendamente difícil, algo que yo he trabajado, me genera mucho estrés, mucha ansiedad y a veces quiero estar solo un rato, ¿ya? A veces en situaciones sociales el trabajar tanto en esto de enmascarar, ¿cierto? La dificultad que tengo me lleva a querer aislarme un poquito, ya yo me quiero retirar, ¿ya? Pero hay distintas características, no en todas las personas va a ser igual. Ya. Lo importante, ¿cierto? Es que todos vamos a tener, ¿cierto? Alguna de estas características, si yo tengo el diagnóstico, pero en algunas ocasiones vamos a tener algunas personas que van a ser muy marcadas, en otras no tanto, o en alguna etapa de la vida fueron más evidentes que en otras. Ya, el autismo es una condición del neurodesarrollo, ¿cierto? Afecta, ¿cierto?, la forma en que nuestro cerebro se va desarrollando a través del tiempo. Ya, cómo se organiza nuestro cerebro, cómo eh, si nosotros, por ejemplo, pensamos en cómo funciona nuestro cerebro recibe todas las señales y envía también todas las señales para que nosotros podamos reaccionar a diferentes estímulos. ¿Ya? Como nuestro cerebro, ¿cierto? El autismo es una condición del neurodesarrollo, ¿ya? Podemos tener distintas características en la forma en que nosotros procesamos toda esa información que nos llega o cómo esta va de salida. Ya pueden ser diferencias en cómo lo escuchamos, en cómo lo vemos, ya en cómo lo sentimos, ya van a haber muchas diferencias en ese sentido. ¿Ya? Pero recuerde que esto va a ser variable de una persona a otra. Ya, de acuerdo a esto, también se privilegia el procesamiento basado en la hiperfocalización, lo que nos dicen estos autores, ¿cierto? Que aparecen aquí abajito, Short y Reaño. ¿Qué significa esta hiperfocalización? Ya significa que, por ejemplo, yo em, voy a tener una capacidad de interesarme mucho en algún tipo de área específica, algún interés particular, ¿cierto? Puede que sea muy minuciosa en esa actividad de interés. Puede ser que mi tipo de juego sea muy marcado hacia algún juego que no sea quizás tan común, lo esperado para mi edad. Ya puedo prestar mucha atención a los detalles de las cosas que yo visualizo, ya. Si yo soy una persona más visual, ¿cierto? Puede ser que se me haga más fácil, ¿cierto? Revisar los detalles de algo, ya. Mi mente va a estar mucho más enfocada en cosas mucho más específicas, ya. Puedo estar mucho tiempo en algún tipo de actividad, ya. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que esta capacidad de hiperfocalización en las personas autistas podría ser una ventaja en ciertas situaciones? ¿Y qué desafíos también podría presentar en la vida diaria?
Y acá tenemos un comentario. Un comentario, se podría decir que tienen fijaciones muy marcadas en ciertos temas o actividades que el común de la gente no posee. Así es, Jorge. Ya puede ser eso, claro. Vamos a tener cierta esta capacidad de enfocarnos mucho más en algún área de interés. Ya vamos a ser muy minuciosos en áreas específicas. Ya, pero esto finalmente, ¿ustedes creen que es una ventaja o es desventaja pensando en el día a día? Si alguien quiere responder por ahí. ¿Cómo creen ustedes que esta capacidad de hiperfocalización nos va a ayudar o puede ser desafiante en algunos sentidos? Hola. ¿Alguien? Hola, Marisol. Sí, sí estaba pensando, claro, viéndolo como la hiperfocalización, claro, ellos se concentran, pueden Ujú. estar ahí pendientes de algo importante y se quedan ahí y a lo mejor no tienen, quizás les pasa el tiempo, la hora, no tienen a lo mejor eso que tiene uno de decir, ah, ya, pasó 20 minutos, voy al baño, qué sé yo, y a lo mejor se pueden aislar un poquito de su entorno. Perfecto. Súper bien, Marisol. Claro, puede ser una desventaja en ese sentido. 50 y 50, nos dice Jorge. ¿Por qué, Jorge? Puede ser un bueno por una parte, nos dice Jorge, y no tanto por otra. Karina. Sirve para trabajar estrategias de mejoramiento de, no sé, de conducta, de formas de trabajar, por ejemplo, algo teórico, de enseñarle algunas cosas, matemática, no sé, Sirve también eso como una estrategia, pero de que es desafiante, es muy desafiante cuando ellos quieren algo y solamente eso, y aunque uno le cambie, no sé, la pieza de lugar o la pieza de forma, es tremendo. Sí, muchas gracias por comentarlo, Karina. Efectivamente, ya los comentarios nos dicen, puede ser ventajoso por un lado, pero por otro lado también puede ser un desafío. Ya, por una parte, ¿cierto? Como lo que nos comentaba Marisol, ¿cierto? Podemos tener a nuestros niños, nuestros jóvenes o adultos con esta capacidad, ¿cierto?, de perder la noción del tiempo. Ya nos dejan de escuchar a todo el resto. Ya podemos tener algunas personas que tienen esta característica, pueden estar tan enfocados, ¿cierto?, en alguna actividad o algún tipo de actividad de su interés que simplemente todo lo que pasa alrededor va a pasar simplemente desapercibido. Se me puede olvidar la hora de la comida, se me puede olvidar que tengo que ir al baño. Yo voy a querer, ¿cierto?, permanecer en ese tipo de actividad. Ya también también está la otra parte, ¿cierto? Si yo soy muy buena, por ejemplo, en los dinosaurios, me paso mucho tiempo estudiando los dinosaurios. Llega el momento en que en mi curso voy a hablar del tema y me va a ir súper bien. Pero ¿qué sucede cuando cambiamos de tema? Ya cuando ya el tema de la clase no van a ser los dinosaurios. Ya, ¿qué va a ocurrir conmigo como estudiante, ¿cierto? Puede que no me vaya tan bien, ¿cierto? Porque no es mi tema de interés y me va a costar cambiar ese foco. Por otro lado, Profesora, está la... ¿Sí, Jorge? es que yo me refería a que de repente se enfocan tanto o se encasillan tanto en algo que de repente pierden la generalidad y ese sería como el 50% malo, que pierden Claro. la generalidad del tema, de las actividades o de cualquier cosa que se está haciendo porque se enfocan, eh, a ver, mañosamente podría ser en algo muy puntual. Como dice usted, en los dinosaurios, pero la tarea era de los dinosaurios, cómo interactuaron con la naturaleza. Entonces el niño tal vez se Claro. aprendió los nombres de memoria de todos los dinosaurios que existieron, pero la generalidad del trabajo no la cumplió porque no se enfocó, porque no le interesó el tema de lo que era cómo convivieron con la naturaleza los dinosaurios, por ejemplo. Sí, súper. Gracias, Jorge. Sí, súper buen ejemplo. ¿Cierto? Vamos a tener mucha capacidad en esa área, pero es algo que a mí me interesa y me gustó. Ya podemos tener un poco de inflexibilidad en ese sentido, ¿cierto? Si a mí me dieron un tema que es de mi interés, pero en realidad, ¿cierto? Yo no voy a considerar lo que me están pidiendo porque me fui por mi interés. También es una situación que se puede dar. Ya yo me enfoqué mucho en lo que a mí me llamó más la atención. ¿Ya? Pero por otro lado también tenemos la parte positiva, que es lo que nos nombraba Karina, ya que también, ¿cierto? Como aparece acá, ahí sí, también, ¿cierto? Tenemos esta capacidad de profundizar mucho en la temática, ya que también se puede utilizar y sobre todo el razonamiento que va a ser mucho más lógico,
nos va a servir, ¿cierto?, para poder potenciar otras áreas, por ejemplo, las matemáticas, ¿cierto? Informática como tal, ¿cierto? Podemos tener personas muy brillantes en ciertas áreas y que pueden destacar mucho en ellas por esta capacidad, ¿cierto?, de hiperfocalización. Lo importante, después vendrá la frustración y que necesiten regularse con apoyo sensorial. Sí, también. Para cambiar de foco, ya muchas veces podemos ver ciertas situaciones donde las personas son demasiado inflexibles. Ya en algunos casos vamos a poder negociar y eso es lo que se busca siempre, tratar de negociar. Ya, Eh, quizás no vamos a poder hacer esto ahora, pero hagamos esto, ya hagamos un pequeño cambio, ya no vamos a verlo, no vamos a ver los dinosaurios en esta clase, sino que vamos a ver, no sé, el ecosistema y, ¿cierto? Como a mí me gustan los dinosaurios, ya vamos a trabajar en la siguiente clase, ¿cierto? Vamos a preparar una exposición donde todos nos hablen de los dinosaurios, por ejemplo. Así, tratar de transar un poquito. Pero en la realidad, ¿cierto? Es complejo dependiendo de cada una de las situaciones. Como decía, se puede negociar, ya en algunos casos va a ser muy marcada esta inflexibilidad, ¿cierto? De cambiar del foco. Ya en otras, ¿cierto? Vamos a tener la opción, ¿cierto? De llegar a algún tipo de acuerdo. Ya vamos a hablar del tema de interés, pero quizás en la próxima hora. Ya vamos a dar unos 15 minutos para que trabajemos en esto, ya, o lo vamos a utilizar para otro tipo de actividad, ¿cierto? Que sea más ligado al aprendizaje, como sea, por ejemplo, investigar algún tema que sea de contingencia, ¿cierto? Algo que sea de traspasar ese interés de una actividad, ¿cierto? A otro. Por ejemplo, voy a ser muy bueno en lo que es el dibujo, ¿cierto? En utilizar mi memoria, ¿cierto? Mi memoria más visual para poder, ¿cierto? Traspasar cosas con detalles. Karina, Yo sé que lo vamos a ver más adelante con el tema de la estrategia, pero lo que usted está haciendo en este minuto explicando es mucho de la estrategia de anticipar a los niños, siempre estar ujú, anticipándolos para lo que viene, para que ellos se sientan preparados y estén y puedan tener una mejor disposición para enfrentar otro tipo de actividad, hacer el cambio. claro, sí, es sumamente importante siempre anticipar a nuestros estudiantes y bueno, y a los adultos también. Ya recordemos que en todo el ciclo vital. Muchas gracias, Karina. María, Sí, hola profesora. hola, Eh, Mi mamá trabaja en un jardín donde tienen inclusión y ¿ya? siempre me comenta que tiene un niño que sí, que ella siempre le tiene que estar avisando antes Ujú, qué actividad van a hacer para que él vaya tranquilo a hacerla, ya sepa qué es lo que se va a hacer en el momento. Como tienen horario para algunas cosas, con anticipación le están diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y así claro. él va tranquilo a hacer la actividad. Sí, es súper bueno, ¿cierto? Cuando llegamos a un consenso en cuanto a lo que es la rutina. Igual tiene que ver mucho con la hiperfocalización, el tema de la dificultad, ¿cierto? En el cambio de la rutina. Ya tiene mucho que ver también, ¿cierto? Siempre la recomendación es anticipar, siempre que se pueda, ¿cierto? Si hay algo inesperado, claramente, si hay algo que ocurrió de último momento, mi profesora favorita justo no fue a la clase, ¿ya? Si no es posible, tratar de explicarlo lo más claro posible, ¿ya? No entregar esa explicación de que, ay, es que, ¿sabes? La profesora no vino porque esto, otro, se le hizo tarde, llamó y dijo que la dejó en la micro, pero puede que vuelva mañana, ya no andar tanto. Se da la explicación, ¿cierto? Pero lo más clara posible, ¿cierto? Lo más fácil de comprender. Ya cuando vuelve la profesora, ya la profesora vuelve mañana. Ya ahora hoy no pudo asistir, ¿cierto? Le hubiera gustado avisarnos, pero no pudo. Ya siempre tratamos de hacerlo de esa forma. Ya y eh, ya, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, Jorge. Ya, como estrategia como tal. Ya, nos vamos a quedar, aquí vamos a verlo rapidito, una partecita de esto y después vemos el resto.
¿Ya? Sobre las dificultades, continuamos con el procesamiento de los elementos de la comunicación y cognición social, ¿ya? Y las hipo e hipersensibilidades. En el contexto del autismo, las dificultades en el procesamiento de los elementos de la comunicación, ¿cierto? Y la cognición social se refieren a los desafíos que van a enfrentar las personas con trastorno de espectro autista para comprender y responder, ¿cierto? De manera natural a las señales sociales y comunicativas, ¿cierto? Que vienen siendo prácticamente intuitivas, ¿cierto? En la mayoría de las personas. Nosotros, ¿cierto? Sabemos que si alguien nos está sonriendo, ya nos busca, ¿cierto? Pues porque nos quiere saludar o le caemos bien. Ya, para una persona con autismo, esa búsqueda de nuestra sonrisa puede ser mucho más compleja de comprender, ¿cierto? Versus, ¿cierto? Lo que nosotros esperamos que sería una reacción, ¿cierto? Común. Ya, nosotros sabemos si alguien nos está mirando así como buscando nuestra cara, intuimos, ¿cierto? Que nos quieren saludar, somos agradables, ¿cierto? Pero para una persona con autismo puede ser difícil de comprender, ¿cierto? Toda esta expresión facial que tengamos, el tono de voz que tengamos también puede ser difícil de interpretar con las características propias, ¿cierto? De ese procesamiento. Ya, el lenguaje corporal también puede ser complejo de leer. Nosotros mostramos mucho con nuestro lenguaje corporal. Podemos mostrar que estamos muy tristes a veces, ¿ya? O a veces, ¿cierto? Podemos venir así como muy empoderados, felices por la calle, ¿ya? Para uno es fácil de interpretar, ¿cierto? Estamos acostumbrados, ¿ya? De manera intuitiva lo vamos haciendo. Pero para una persona con autismo ese tipo de señales no pueden, quizás no son tan fáciles de comprender, ¿ya? También, ¿cierto? Las normas sociales, ya que, por ejemplo, son difíciles de comprender, por ejemplo, las expectativas sociales que se tienen en algún momento, por ejemplo, pensando en la misma persona que se encuentra triste, que yo vaya, me acerque a esa persona y le diga, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Ya ese tipo de señales que nosotros entregamos, quizás no, para una persona con autismo, ¿cierto? Ellos lo vean de una manera más concreta, buscando de inmediato el porqué. Si es que nosotros le decimos, estoy triste, ya, o no tengo muchas ganas de conversar, estoy triste, ya, quizás no lo leyó también en mi lenguaje corporal, ya yo estaba triste, ¿cierto? Tenía una cara, un rostro más amargado. Puede ser que yo simplemente le diga, hoy estoy triste, no tengo ganas de conversar. Puede ser que la persona con autismo trate de encontrar el por qué yo estoy triste, ya, en vez de decirme, em, te puedo ayudar en algo, cualquier cosa así, ¿cierto? Que es la reacción esperada. Ya, vamos a hacer un pequeño break. Hasta aquí nos vamos a quedar en este Llegan a momento. buscar una solución ellos, ¿Cómo? Ay, que no sé ellos si llegan a buscar una solución. claro, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Podemos ver que algunas personas con autismo, como son mucho más, personas más concretas, en algunos casos vamos a encontrar respuestas también muy concretas, ya que nos llevan efectivamente a buscar alguna solución. Ya quizás nosotros esperamos, ¿cierto? Una respuesta que para nosotros es la esperable por todos, ¿cierto? Ya, pero quizás de una persona con autismo no vayamos a recibir esa respuesta tan esperada. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Pero es en definitiva, ¿cierto? Propio de mis características. Ya no es que yo sea una mala persona ni quiera ignorar, ¿cierto? Lo que está sintiendo el otro. Pues es que a mí me cuesta simplemente poder atender a esa, ya, para poder atender a ese tipo de características. Ya, vamos a quedarnos hasta aquí. Ya, no quiero alargar más porque para que alcanzar a tomarnos el break y vamos a volver a las 8:15, ya, para alcanzar a ver el resto y vamos a ver, ¿cierto? Este pedacito que queda acá nos queda un videito cortito. Ya, y bueno, y lo que viene más adelante. Ya, así que a las 8:15 volvemos. 8:15, ya eso. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Hola. Hola. Y ahora sí. Hola, profesora Lorena Hola, Miranda por hola. acá.
Mucho gusto saludarles el día de hoy. Ya, nos quedamos en lo siguiente. Estábamos viendo, ¿cierto?, definiciones de lo que es el autismo al día de hoy, ¿ya? Y estábamos viendo, ¿cierto?, las dificultades, ¿cierto?, que se daban en la comunicación y en la interacción social y también lo que es la hipo y también la hipersensibilidad sensorial, de acuerdo a estos autores. Cuando hablamos de hiposensibilidad, bueno, primeramente, ¿cierto? Todos los estímulos que llegan a mi cuerpo por cualquiera de mis sentidos, siempre hablamos de los 5 sentidos que tiene cada uno de nosotros, ¿cierto? Que es el gusto, el olfato, el tacto, la audición y la visión. Ya creo que eso no lo había nombrado. Ya, pero en realidad hay muchos otros sentidos, ya que todavía están en estudio y han aparecido muchos otros, ya, pero eso no lo vamos a ver en este momento. Ya, pero lo importante es que nuestro cuerpo, ¿cierto?, está lleno de receptores de la información que viene desde afuera y también hay otros de lo que está adentro de nosotros. Ya, entonces, estos autores nos hablan de una característica del autismo, que podemos verla, que es la hipo y también la hipersensibilidad sensorial. Esta hiposensibilidad quiere decir que, por ejemplo, si nosotros pasamos a chocar con una mesa, ya nos vamos a golpear, ¿cierto? Y puede ser que la respuesta que nosotros esperamos es que yo, por ejemplo, me golpeo en la mesa y digo, ay, o aprendo, ¿cierto? Que ya no tengo que pasar tan cerca de la mesa, ¿cierto? Porque me dolió. Ese estímulo, ¿cierto? Llegó a través de mis sentidos, llegó a mi cerebro y mi cerebro dijo, retira el codo de ahí, no vuelvas a pasar por ahí, ¿cierto? O ten precaución cuando vayas a pasar de nuevo. ¿Qué sucede? Que si yo soy hiposensitivo, ya no voy a sentir ese golpe como tal. Depende del sentido, ya esto no es en todos mis sentidos. Ya puede ser que yo sea hiposensitivo, ya por lo general se da mucho la parte táctil, ya, pero también puedo ser hiposensitivo en otros de mis sentidos. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si yo soy hiposensible, que mi umbral, ¿cierto?, es muy bajito, yo siento muy poquito, vamos a tener pequeños que van a estar todo el día buscando sensaciones. Por un lado tenemos ese tipo, ¿ya? Que van a estar empujando a los compañeros, que van a estar haciendo chocar cosas, que van a estar subiéndose, trepando en lo que encuentren, ¿ya? Vamos a tener pequeños que eh, nos van a asustar a veces porque nos vamos a dar vuelta y van a estar trepados en una cortina o subiéndose a un árbol, a lo que encuentren, ¿cierto? Porque ellos son buscadores de sensaciones. Este no sentir, ¿ya? Me lleva a que yo busque sensaciones. ¿Ya? Por otro lado, también dentro de la misma categoría, si yo siento muy poquito, ¿qué voy a hacer? Voy a ser ese pequeño que va a estar más aislado, que no voy a interactuar tanto con el resto, ya que quizás, ¿cierto? Voy a ser un poco ignorado en la clase porque voy a estar tan tranquilo que van a decir, ah, genial, ya está muy tranquilo este pequeño, ya no requiere mayor atención, pero en realidad puede ser que este pequeño ya no le llegue toda la información, ¿cierto? Para que su procesamiento lo tome, lo integre, ¿cierto? Y nos entregue una respuesta. Podemos tener de los dos tipos, los hiposensitivos que buscan sensación, van a ir por todos lados, ¿cierto? Buscando sensaciones, golpeando cosas, trepando, ¿cierto? Tomando cosas con la boca. Ya, un caso muy extremo que me tocó trabajar en un momento fue de una pequeña alrededor de 2 años. No tenía aún un diagnóstico como tal, ¿cierto? Pero estaban todas las evaluaciones previas, ¿cierto? Que nos anticipaban al futuro diagnóstico, que era autismo. En el caso de esta pequeña, ya, ella entró a la consulta y ella buscaba sensaciones. Era una buscadora, ¿cierto? Pero ella buscaba con la boca. ¿Ya? Ella todo lo que encontraba lo tomaba con la boca. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Ya? Porque, ¿cierto? La boca, los labios y las manos, sobre todo la yema de los dedos, son la parte más sensible de nuestro cuerpo. Entonces, para ella, ¿cierto? Que tenía un umbral tan bajito, ella sentía tan poquito, de acuerdo, ¿cierto? Todos los estudios, ¿cierto?, que se realizaron, todas las evaluaciones, ella sentía tan poquitito que ella buscaba el sentir, ¿ya? Ella lamía todo el piso, los espejos, todo elemento ella lo probaba con la boca. Para la madre, ¿cierto? Sumamente preocupante, ¿cierto?
que nuestra pequeña esté lamiendo todo, que todo se lo esté poniendo en la boca, preocupante en el sentido de, por un lado, ¿cierto? Cualquier virus que pueda existir, bacteria, por otro lado, ¿cierto? También el riesgo de que me pueda, ¿cierto? Atragantar con algún objeto. Ya, ese es un caso muy extremo que he encontrado. Otro que también he visto, ¿cierto? Son pequeños que por lo general pasan empujando al resto, que son los buscadores o que uno los ve que se tiran de algo en alto, ¿cierto? Y de repente los vemos que, ¡oh! Ya, es sumamente peligroso ese tipo de situaciones, así que hay que poner ojo. Ya, y por otro lado tenemos la hipersensibilidad sensorial, que es mucho más conocida, ¿cierto? Que vamos a tener a nuestros pequeños que son demasiado, desde el otro extremo, son muy sensibles a los estímulos. Puede ser, ¿cierto?, algo que me tocó, puede ser algo que yo escuché, puede ser algo que yo vi, ¿cierto? Por cualquiera de nuestros sentidos. Por ejemplo, podemos tener un grupo de estudiantes, ¿ya? Justo vamos a poner música para un taller que vamos a hacer. Nosotros felices ponemos música, ponemos play, ¿y qué va a pasar? Que nuestro pequeño va a estallar en llanto, ¿ya? ¿Qué pasó? El ruido, ¿verdad? Es fácil de identificar en ese sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sobre todo, ¿cierto? Si yo soy hipersensorial, voy a sentirlo todo amplificado. Y a raíz de esto les voy a mostrar un video cortito. Vamos a pausar aquí. Ya, de lo que significa, ¿cierto? El día a día para una persona que es hipersensitiva en cuanto a lo auditivo. Ya si nos imaginamos, ¿cierto?, que escuchamos muchos sonidos al mismo tiempo. Y si pensamos en el contexto de aula, ¿cierto? En el aula vamos a encontrar sonido constante, sobre todo en los recreos. Ya vamos a encontrar mucho sonido, vamos a encontrar, ¿cierto?, que nuestros compañeros están, ¿cierto?, siempre moviendo algún lápiz, las risas, en el recreo, los juegos, y sobre todo si estamos en algún lugar, ¿cierto?, cercano, por ejemplo, a la calle, vamos a escuchar mucho más ruido, ¿ya? Y si, ¿cierto?, nosotros no tenemos esta capacidad o nos cuesta mucho, ¿cierto?, em, el eliminar algunos sonidos, ya vamos sintiendo todo como a la vez. Es tremendamente abrumante si lo pensamos de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? En algunos casos vamos a encontrar este tipo de hipersensibilidad auditiva y en otros vamos a encontrar algún tipo de hipersensibilidad por otro sentido. ¿Ya? Como sea, puede ser por cualquiera de nuestros sentidos que nosotros sintamos más o sintamos menos, diciéndolo de una manera mucho más simplificada. Eh, Vale, Teresa, no hemos pasado de lista todavía. Ya, todavía no. Vamos a avanzar un poquito sobre la prevalencia. Según la OMS, dato del 2021, ¿cierto? Hace tiempo atrás, pero no ha variado tanto lo que es la prevalencia. Ya nos dice que aproximadamente el 1% de la población mundial, ¿cierto?, presenta un diagnóstico de autismo. En Chile, uno de cada 51 niños con una distribución por sexo de 4 niños por una niña. Ya nos dice eso, ¿cierto? Hay disparidad en cuanto a lo que son los diagnósticos. Es mucho más frecuente el diagnóstico en niñas perdón, es mucho más frecuente el diagnóstico en niños versus en niñas. Ya hay varias teorías que intentan explicar, ¿cierto?, por qué es más difícil diagnosticar a una niña. Ya, a menudo, ¿cierto?, las niñas o las mujeres, ¿cierto?, presentan algunas características que son mucho menos evidentes que en el caso de los niños, ¿ya? O es cierto que tenemos pequeñas que son mucho más hábiles en lo que sería la imitación social, ¿ya? Pueden desarrollar estas estrategias de camuflaje social, ¿ya? Niñas que, es cierto, crecen con esta habilidad de aprender a imitar al resto, ¿ya? Pero internamente, ¿cierto? Esto es un gran trabajo, ya no es que simplemente yo tenga dificultades y me voy a poner a imitar al resto, ¿ya? Si pensamos en la imitación, que es algo natural, ¿cierto? En las personas que no presentan algún diagnóstico, ya la imitación, ¿cierto? Es parte de nuestro crecimiento. Nosotros imitamos y aprendemos, ¿cierto?, a afrontar el mundo como tal, imitando. En el caso de las personas con autismo, este imitar puede ser mucho más complejo. Ya no se da tanto de una manera natural como en otras personas.
Ya, pero esto es algo propio, ¿cierto? De la cognición, ¿cierto? De la persona con autismo. Puede darse que la imitación se dé en menor grado o en algunas personas que sea muy complejo el imitar, por ejemplo, cuando yo soy bebé, imitar, ¿cierto? Las conductas de los adultos. Entonces, vamos a tener a estas pequeñas, ¿cierto? Que se adaptan mucho a lo que es el pensamiento social o lo que está haciendo el otro. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Puede generar muchas barreras en el diagnóstico. Ya puede ser que yo, ¿cierto? Esté camuflando muy bien, que pase muy desapercibida, ¿cierto? Mis características, porque yo me adapté, ¿cierto? A lo que está haciendo el resto. Pero esto quizás no significa que yo lo haya internalizado 100%. No es que yo, ¿cierto? Sepa a qué quiere decir lo que yo estoy haciendo, pero yo aprendí a cómo hacerlo. Ya, hay diferencias ahí. Y uy, ya, Olivia nos comentaba sensibilidad a las luces blancas. Sí, ocurre. Algún color específico también a las luces. Sobre el tema anterior de la hipersensibilidad tenemos que tener mucho ojo porque en algunos de nuestros pequeños puede ser que no toleren algún tipo de color. Ya, incluso si no es un color tan brillante, en algunos casos vamos a encontrar algún pequeño que, por ejemplo, nosotros sacamos todo nuestro material de Navidad que viene ahora y vamos a encontrar que nuestros pequeños se desregulan y no vamos a saber por qué, y en realidad era por el color rojo, ¿ya? Entonces hay que poner harto ojo y en algunos casos, ¿cierto? Va a ser por algunos colores que sean muy vibrantes o algún material específico, quizás la textura de la esponja que vamos a utilizar para decorar a nuestro viejito pascuero, o el material en específico, quizás la cartulina, la textura que tiene, ya, pero en el caso de los colores, ¿cierto? Puede ser algunos colores que sean más vibrantes, pero en algunos casos va a ser solo por el color en específico. Así que igual hay que poner ojo con los materiales que estén utilizando. Sobre la historia del trastorno de espectro autista, ya no soy muy buena nombrando a estos autores, ya, pero lo importante acá, ¿cierto? Es que tenemos a nuestra primera psiquiatra, que se llama Grunja, ya, Zucareva, que fue la primera persona desde allá, ¿cierto? Desde los años 1891, ya fue la primera, ¿cierto?, en hablarnos de lo que sería un futuro tratamiento para lo que es, ¿cierto?, las primeras características de autismo. En ese momento todavía nos hablaba de un trastorno como tal. Ya ella solamente vio algunas características y las llevó a estudio. Ya, encontró, ¿cierto?, dentro de sus estudios características para ambos géneros. ¿Ya? Identificó también, ¿cierto?, algunas características que se fueron repitiendo más adelante por otros autores y que vemos en la actualidad, pero en el caso de ella se dio cuenta que las niñas, si bien en sus estudios, ¿cierto?, tenían dificultades sociales, parecían mucho más adaptadas que los niños, ¿ya? Lo mismo que estábamos viendo anteriormente. ¿Ya? Pero según sus estudios se dio cuenta que realmente, ¿cierto? Las niñas eran más ágiles, ¿cierto? Imitando al resto, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Descifró que no era algo que ellas comprendieran al 100%, ¿ya? Ella también, ¿cierto? Vio que también, ¿cierto? Publicó lo que es la descripción de características del autismo, ¿cierto? Que también, ¿cierto? Las niñas iban mucho más por sus intereses, que ellas tenían un comportamiento que era mucho más ligado, por ejemplo, a su área de interés. Ya, si yo como niña tengo ciertos objetos, ya puede ser que a una niña, ¿cierto?, le haya gustado más una muñeca, otra niña, ¿cierto?, se va a ir más por otro tipo de juguetes, ya, pero en ambas se veía, ¿cierto?, este patrón que era más repetitivo a utilizar un tipo de juego determinado, ya no había tanta flexibilidad. En el caso de los niños, que ya, ¿cierto?, estudió, ya también se dio cuenta que había mucha más, que estaba mucho más apegado a un tipo de juego, ¿cierto? Pero de acuerdo también a sus intereses. Ya, por ejemplo, los niños eran mucho más los autos, los niños mucho más las muñecas. Ya, pero se dio cuenta, ¿cierto?, que había como esta inflexibilidad en el caso de cada uno de ellos. Ya, las investigaciones que ella realizó no tuvieron relevancia hasta 20 años después. Ya esta viene siendo como una de las bases, ¿cierto?, para llegar a lo que fue un diagnóstico más a futuro.
¿ya? Y acá, ¿cierto? Si bien dice que fue la primera en ofrecer un tratamiento educativo, ¿cierto? Ella sentó las bases para lo que posteriormente va a ser un tratamiento como tal. Hasta ese momento todavía no existía. Y acá tenemos al siguiente autor, que es Leo Kanner, otro psiquiatra, que se centró en la investigación de 11 niños y observó dentro de lo que aparece acá, ¿cierto? Observó algunas características que ya hemos revisado. ¿Ya? Pero, ¿cierto? De acuerdo a sus estudios, en esos años, ¿cierto? Ya comenzó a decirnos lo que se venía a futuro. ¿Ya? Encontró cierta dificultad en desarrollar la interacción con otros, ¿ya? Dificultades, ¿cierto? En que nuestros niños pudiesen relacionarse los unos con otros, dificultad en la adaptación a los cambios, ¿cierto? También observó, al igual que la autora anterior, también observó que había una dificultad en el cambio de rutina, ¿ya? Y dificultad también ligado a las actividades espontáneas. Ya, de acuerdo a sus estudios, ¿cierto? Se dio cuenta que no era tan fácil, ¿cierto?, el cambiar de una actividad a otra comparado con otros pequeños, ¿cierto?, de la misma edad, que por ejemplo, ella le ofrecía algún tipo de juego nuevo, ya estamos haciendo esto, pero ahora hagamos esto otro, ¿ya? Y vio, ¿cierto?, que había más resistencia a ese cambio, ¿ya? Podíamos tener reacciones que no eran esperables para, ¿cierto?, el otro grupo de niños. También se dio cuenta que había dificultad en la adquisición del lenguaje. El autismo hasta el día de hoy suele confundirse mucho con lo que son los trastornos del lenguaje. Por eso se recomienda que el diagnóstico se realice alrededor de los 3 años, ¿ya? Porque anteriormente también se puede confundir mucho y hay que hacer la diferenciación, ¿cierto?, entre el diagnóstico de autismo como tal o un trastorno del lenguaje. También, ¿cierto? Encontró en este grupo sensibilidad a los estímulos, ¿ya? En este caso, a los sonidos, ¿cierto? Identificó que los participantes, ¿cierto? Tenían mucha sensibilidad a ciertos sonidos y la presencia de la ecolalia. La ecolalia, ¿cierto? No la habíamos visto previamente. La ecolalia es una repetición de palabras o frases que he escuchado, ya sin un sentido real. ¿Qué significa esto? Acá había dejado un videíto, pero no vamos a alcanzar a compartirlo para alcanzar a ver todo. Ya, pero sencillamente lo voy a explicar. Ya, por ejemplo, si por ejemplo yo le pregunto, ya, tenemos la situación de un papá con su pequeña con autismo. Ya, el papá le podría decir, ¿quieres comer? Le pregunta a su hija. Y en vez de que la pequeña responda sí, no, gracias, ya la pequeña, ¿cierto? Puede responderle simplemente comer, ¿ya? O le repita la misma pregunta. Si el padre le dice, ¿quieres comer? Puede que la pequeña le responda, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Ya? O en vez de responder, o solamente sea una palabra. Se preguntan, ¿quieres comer? Y yo digo, comer, comer, comer. Ya es algo muy repetitivo, por eso se llama ecolalia. En algunas personas, ¿cierto? Algunos lo definen como quedarse como pegado, ¿ya? Pero en realidad son palabras que en realidad no tienen mucho sentido en ese momento, ¿ya? Yo voy a repetir la palabra, voy a repetir la pregunta o la frase, pero en realidad, ¿cierto? Voy a estar en un repetir que no tiene gran sentido, ¿ya? Otro ejemplo, en el video, ¿cierto? Aparecía una mamá que iba con su hijo en el auto y ella le decía, vamos a la casa de tu abuelo. Y el pequeño le respondía, una casa, ¿ya? Y ella le cambiaba el tema y el pequeño seguía repitiendo, una casa, una casa, una casa, una casa. ¿Ya? Es una característica, ¿cierto?, que no vemos en todos nuestras personas con autismo, pero sí se da en algunos casos particulares. También tenemos, según este autor, la lateralidad. La lateralidad aún, ¿cierto?, está en estudio. Esta lateralidad, ¿qué quiere decir? Que observó, ¿cierto?, que en algunos de los pequeños predominaba el utilizar un lado del cuerpo. Ya, por ejemplo, yo voy a patear una pelota, mi pequeño lo va a patear con la pierna izquierda. Ya, yo voy a lanzar una pelota, mi pequeño lo va a tomar con la mano izquierda. Ya, pero no es cierto en el sentido de que yo simplemente sea zurdo.
sino que va mucho más allá. Va de que finalmente mis pequeños ignoran un poco lo que es el otro lado, ya sea el derecho, sea el izquierdo, lo voy a, lo voy a ignorar, ¿ya? Es algo, ¿cierto?, que según algunos estudios nos dicen que tiene mucho que ver con la forma en que el cerebro, ¿cierto?, está unido. La unión de nuestro cerebro, ¿cierto?, puede provocar, ¿cierto?, que hay alguna variación en ese sentido y que nos provoque esta lateralidad. La lateralidad, ¿cierto?, no tiene gran dificultad, ya, a menos que alguna persona esté completamente ignorando algún lado del cuerpo, ¿cierto? Y tendría alguna implicancia. Ya, pero no son tantos los casos de... Ah, la literalidad, también. Sí, también. Se me olvidó ponerlo, pero también lo voy a nombrar. Gracias, Marisol. Ya. Y voy a ocupar tu ejemplo también. Ya. También, ¿cierto? Acá se me olvidó ponerlo. Ya me confundí con los conceptos. Pero la prueba le va a aparecer literalidad, como nos dice Marisol, ¿cierto? Que es entender tal cual lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Si yo me tomo algo literal, ¿ya? Alguien me está diciendo, por ejemplo, lo que nos dice Marisol, ¿ya? Si yo digo, me muero de frío, ¿ya? Puede ser que nuestra persona con autismo, ¿cierto?, esté interpretando que yo de verdad me estoy muriendo, ¿ya? Que yo me siento mal, me voy a morir, ¿ya? Entonces, tenemos el tomar, ¿cierto?, algo como literal, ¿ya? Lo que puede ser muy complejo si hablamos de, por ejemplo, el sarcasmo, ¿ya? Si yo soy sarcástica contigo y te digo, ay, no sé, por ejemplo, cuando me hacen una broma y yo digo, ay, ay, te odio, ¿ya? Pero puede ser cierto en el sentido de que en realidad es una expresión más, ya lo dije ya de esa forma, en realidad me estoy riendo de lo que me dijiste, pero es una forma de expresión que utilizamos mucho los chilenos. ¿Qué puede pasar con la persona con autismo? Que se puede tomar eh, como literal esa palabra y va a pensar que realmente lo estoy odiando, ya que hay un odio real entre nosotros. Sí, es verdad. Sí, Marisol. ¿Ya? Puede pasar y eso mismo, ¿cierto? Puede provocar que tengamos mucha dificultad en el interactuar con los otros. Porque como chilenos somos muy buenos para utilizar palabras que significan otra cosa o el sarcasmo, ¿cierto? Lo utilizamos muy frecuentemente. Confirmo, sí, sí, Karina. Sí, somos muy buenos para hacerlo y es difícil de erradicarlos. Uno intenta, ¿cierto? Pero en el cotidiano vivir uno se encuentra con muchas personas que utilizan este tipo de palabras. Ya es difícil erradicarlo, pero no es imposible. Intentémoslo. Ya va a ser más fácil la comunicación, ¿cierto? Entre todos. También, ¿cierto? Una tendencia a los juegos repetitivos o estereotipados, ¿cierto? Juegos que, por ejemplo, nuestro pequeño utiliza muy frecuentemente de la misma manera, por ejemplo, alinear juguetes en un orden específico, juegos que quizás no son la forma convencional que conocemos, ¿cierto?, de jugar. ¿Ya? Por ejemplo, agrupar todos los colores, agrupar todos los modelos, ordenar constantemente mis juguetes, ¿ya? O utilizar el mismo movimiento. Con todo lo que he hablado el día de hoy, estoy convencido de que el personaje de Sherlock Cooper era... Hoy no lo conozco, Jorge. La verdad, soy muy mala para ver series. ¿Ya? Profe, ¿Qué no han visto eso? ¿Olivia? con respecto a eso que dice de cómo juegan, a mí me pasa con mi hijo cómo come. ¿Ya? Por ¿Ya? ejemplo, si nosotros le compramos a él un chubi, Ajá. él separa todos los chubis por color y se Ujú. los come por color. No se va a comer un rojo y después un verde, un amarillo, no. Todos los amarillos primero, todos los rojos después, todos los verdes, así, de esa manera. Lo mismo que me pasa con las comidas, tengo que separarle las comidas por los naranjos, los verdes, o si es sopa y carne, la carne en una parte, el arroz en otro lado, la sopa en otro, así. Sí, comprendo, Olivia. Sí tiene mucho que ver, también tiene mucho que ver, bueno, con la selectividad alimentaria y también tiene que ver con lo que son, ¿cierto?
estas formas de alinear, ¿cierto? Más las cosas, de concentrarlas por categoría, ¿ya? Eh, Estaba pensando lo mismo, pero... Ya, lo de la serie que estamos comentando por acá, yo de verdad que no lo he visto, voy a echarle un vistazo, ya, qué bueno que lo comentan, ya, yo soy muy mala para ver series, ya, yo soy muy de textos, ya, soy como muy organizada en ese sentido, ya, pero me cuesta mucho ver series, ya, me cuesta concentrarme en ese tipo de actividad, entonces como si me recomiendan alguna serie, igual es divertido, ya. Em, Sobre los juegos, ¿cierto? Repetitivos, también se suelen dar en alguna otra actividad, ¿ya? Si yo, ¿cierto? Soy muy bueno utilizando este tipo de actividades, ¿cierto? Que pueden ser quizás no las más convencionales, ya puede ser que también, ¿cierto? Tenga una conducta mucho más repetitiva también en otro tipo de contextos. Ya, vamos a pasar a la siguiente, para alcanzar a verlo. Y acá tenemos a Lorna Wing, ya vamos avanzando, ¿cierto? A una actualidad. Ya, Lorna Wing, ella fue la primera en utilizar el término espectro. Ya desde aquí en adelante, ya de acuerdo a los estudios de esta autora, ella, ¿cierto?, comenzó con la clasificación de lo que era el espectro autista. Ya, todas las contribuciones que ella realizó, ¿cierto?, fue pionera en lo que era espectro como tal. Ella agrupó ciertas características, ¿cierto? Y tomando también estudios previos, ¿cierto? Ella también, ¿cierto? Bajo su percepción de autismo, se dio cuenta que si bien habían algunas personas que tenían características que quizás no calzaban, ¿cierto? Habían coincidencias, ¿ya? Ella se dio cuenta que todos finalmente, ¿cierto? Podían ser agrupados dentro de esta gama que era más grande y por eso le llamó espectro, ¿ya? Entonces... Ya, ella se dio cuenta, ¿cierto?, que dentro de de este gran número de personas que podían calzar dentro de este espectro, ya podían haber también diferentes trastornos, niveles intelectuales, ya iba a ser muy variada la característica que íbamos a tener, ya se expandió lo que era el diagnóstico, ya, y también distingue dimensiones alteradas, ¿cierto?, que son muy parecidas a las previamente vistas, ¿ya? Pero lo importante, ¿cierto? En la contribución más importante de esta autora es que expandió el diagnóstico. Ya nos dijo mucho más allá, esto es mucho más variado de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Ya, si bien las características, ¿cierto?, van a ser similares, vamos a ver que puede estar esta característica asociada a que yo soy tremendamente inteligente, puede estar esta característica a que yo tengo diferentes dificultades, ya así fue viendo esa variación que existía entre una persona y otra. También tenemos a Grandin, ¿ya? De ella creo que hay una película, alguien había preguntado, de ella hay una película que dicen que es muy bonita, yo todavía no la veo, ¿ya? Porque, ¿cierto? No soy tan buena para ver películas o series, ¿ya? De ella, de esta autora, hay una película que la pueden buscar, tal cual como aparece con su nombre, ¿ya? Ella fue una pionera también, porque ella empezó a compartir, ¿cierto?, su estudio con animales y también ella es una persona que tiene el diagnóstico de autismo. Ya, basó su estudio en animales de granja, que estos animales de granja eran sensibles también a los estímulos, sobre todo visuales. Estos estímulos hacían que estos animales de granja, ¿cierto?, se estresaran o se asustaran, ¿ya? Y ella, ¿cierto?, se guió mucho más de la parte sensitiva y emocional, asociándolo con el autismo. Ya, entonces ella, ¿cierto? Resumidamente, ya fueron muchas cosas las que ella hizo, pero resumidamente, ¿cierto? Ella eh, creó una máquina de los abrazos. Esta máquina de los abrazos, ¿cierto? Tenía dos placas que finalmente comprimían al animal. Y cada vez que este animal, ¿cierto?, se estresaba, asustaba, ¿cierto?, se veía más inquieto, ella utilizaba esta máquina de los abrazos y, ¿cierto?, les generaba tranquilidad a estos animales. De acuerdo a sus estudios, ¿cierto?, todos los que ella realizó, se dio cuenta que a las personas que era una mentira que a las personas con TEA no le gustaban los abrazos, sino que el hecho de recibir un abrazo, ¿cierto?
por el hecho de tener una hipersensibilidad, ¿cierto? Yo soy muy sensible, muy sensible. Si a mí me dan un abrazo, yo me voy a sentir muy incómoda porque este contacto físico es muy intenso para mí, pero no significa que yo no quiera recibir ese afecto, ¿ya? Si buscan la película de ella, me la han recomendado bastante, dicen que es bastante bueno, ya que todavía no la he visto, pero si tienen la oportunidad, ya, bienvenidos sean y me cuentan, ¿ya? Ya, lo que ella hace en su estudio, ¿cierto? Se basó mucho en lo que es el sentir, ¿cierto? El que finalmente no es que yo no quiera recibir el cariño de un otro, al contrario, ¿cierto? Yo necesito ese afecto también para sentirme tranquila. Ya, la película tiene el mismo nombre de la autora, lo pueden buscar por Tem Grandin, así tal ya, si a ustedes les interesa, pero para temas de estudio recuerden que es solamente lo que vemos acá. Ya, si a ustedes les interesan, dicen que es una película emotiva, muy bonita. ¿Ya? Karina, Tengo una duda que me saltó después de escuchar todas estas ujú, personas que investigaron sobre el TEA. Eh, ¿Por qué el diagnóstico en la mayoría de los casos lo realiza un neurólogo y no un psiquiatra? Porque aquí la mayoría de ellos eran psiquiatras. ya, Entonces me llama la atención. ujú, Ujú. para efectos diagnósticos puede realizarlo un neurólogo o un psiquiatra. ¿Ya? Pueden hacerlo ambos en este momento, ¿ya? Claro, porque el psiquiatra va a ver toda la parte, ¿cierto?, de lo que son los manuales, las características, ¿cierto? Y el neurólogo ve la parte como más interna, ¿cierto?, del desarrollo de nuestra cognición como tal, ¿ya? Pero para efectos legales, el diagnóstico lo pueden realizar ambos, ¿ya? Pero sí o sí tiene que ser uno de los dos, ¿ya? Para que sea un diagnóstico legal. Mm, Ya, buena acotación, Karina. ujú. Sí, es que por ejemplo, Gracias. mi hijo fue diagnosticado bueno, lo vieron cuatro neurólogos Ujú, diferentes, neurólogas y neurólogos. ujú. Y ellos lo diagnosticaron, ellos todos coincidieron en el diagnóstico de él. Y ahora él está siendo tratado por un psiquiatra porque la neuróloga ya como que dijo, parece que él necesita ayuda en otras áreas, entonces lo derivó al psiquiatra. Y Claro, cuando yo tuve la primera sesión con el psiquiatra, él me dijo, nos vamos a replantear los diagnósticos, vamos a ir de a poco y como partir de cero y todo el tema, entonces como que eso me llamó la atención. sí, Karina, para efectos diagnósticos pueden ser ambos. Ya lo que es el diagnóstico como tal, ¿cierto? La categoría es lo que se puede replantear. Por ejemplo, si yo estoy en un momento con una categoría de moderado, ya puedo pasar a leve, por ejemplo. ¿Ya? Por lo general, ¿cierto? El diagnóstico se realiza solo una vez. Pero es igual recomendable que, por ejemplo, si a mí me diagnosticaron cuando soy muy pequeñito, ya cuando esté, por ejemplo, ya más avanzado, ¿cierto? En edad, ya que se me pueda volver a reevaluar, o si no, ¿cierto? Si no me reevalúan algún profesional como estos dos, ¿cierto? Que van a definir más que nada la categoría de las dificultades, que se me realicen otro tipo de evaluaciones ya para saber en realidad en qué área tengo mayores dificultades en ese momento de mi vida, porque no van a ser las mismas dificultades cuando yo tenía 3, 4 años a cuando yo esté, por ejemplo, en quinto básico. Ya, si bien el diagnóstico ya está, lo que podemos pedir es algún tipo un tipo, ¿cierto?, de reevaluación, ¿cierto?, para ver. En realidad, en este momento, mi dificultad más grande, ¿cierto? No es tanto la sensibilidad, por eso. Ya no tengo una hipersensibilidad tan marcada en este momento. Ya utilicé algunas técnicas y no soy, ¿cierto?, tan sensible a los sonidos. Utilizo audífonos, ¿cierto?, y los canceladores de ruido y con eso estoy súper bien. Ahora mi dificultad más grande es el socializar, quizás. Ya quizás no voy a requerir tanto apoyo en, quizás en el lenguaje. Y ahora mi dificultad cuando era más chico, ¿cierto? Mi dificultad más grande cuando era más pequeño era el lenguaje. Ya estaba con fonoaudiólogo, súper bien. Ya quizás ya cuando estoy más grande voy a necesitar una reevaluación. Ya quizás mi dificultad en ese momento va a ser el cómo socializar con mis compañeros. Ya quizás voy a requerir apoyo de psicólogo o voy a requerir apoyo de terapeuta ocupacional, ¿cierto?
en ese Me hace sentido mucho pueden ir variando. sentido, me hace mucho, mucho sentido lo que usted está diciendo, porque es así. Mi Ujú, hijo fue diagnosticado chiquitito porque él empezó con temas de conducta muy bebé. De los 9, ujú. 10 meses él comenzó con varias dificultades y ya a los 2 años ellos ya pensaban en un posible diagnóstico y así pasó por varios neurólogos hasta que Ujú, todos coincidieron y ya cerca de los 3 años lo diagnosticaron. Y hoy en claro, día, muchas de las dificultades que él tenía en ese entonces, ya ahora con 7 años ya no las presenta. Entonces, ujú. por lo mismo la neuróloga hizo la derivación al psiquiatra para que él siguiera con el caso de mi hijo. Sí, Sí, Karina, no es súper buena, buena la recomendación igual. Se recomienda, ¿cierto? Claro, cuando somos muy chiquititos, las dificultades no van a ser iguales a cuando estoy un poquito más grande. Ya, entonces se recomienda, ¿cierto? Esa reevaluación. No es algo obligatorio, pero nosotros también, ¿cierto? Vamos viendo que las necesidades que vamos teniendo van a ir variando, ¿ya? Entonces, ya vamos a continuar, ¿cierto? Nos queda una última partecita em, sobre la etiología del autismo. Esto lo vamos a ver muy brevemente, ya es muy cortito esto. Ya, existen paradigmas de lo que es el autismo. Sí, es cierto, son miradas que coexisten hoy en día. Por un lado, tenemos el paradigma biológico genético que nos dice más que nada que lo ve como de la parte científica. Ya, se busca que en realidad, ¿cierto? Darle una clasificación al autismo, ¿cierto? Que lo ve más como una enfermedad, como tal, desde esa mirada, ¿ya? Define que el autismo, ¿cierto? Radica en cambios en el sistema nervioso central, ¿cierto? Que también los genes pueden ser heredados, ¿ya? Eso es la parte biológico, genético. Ya, mucho más, esa mirada más científica, más cerrada. Esto ocurre por un cambio en nuestros genes, ¿cierto? Hay cambio en el sistema nervioso central. Esta es la causa, ¿cierto? Clasifica más a la persona como dentro de prácticamente una enfermedad, como lo dice acá. Ya, por otro lado, tenemos el paradigma ambiental, que nos dice solamente que el autismo, ¿cierto? Es un trastorno neurológico ya es causado por la exposición a factores ambientales, ya sea antes, ¿cierto? En el periodo de embarazo o cuando nosotros nacimos, ¿cierto? O posteriormente, ¿ya? Y la severidad de las características o las dificultades que nosotros tengamos van a estar definidas según este paradigma por la exposición a los factores, ¿ya? Y por otro lado, tenemos el paradigma de la neurodiversidad. Ya, el paradigma de la neurodiversidad echa un poquito abajo lo que dice el paradigma biológico genético y el ambiental. Ya viene a cuestionarlo. Ya ve al autismo como algo que es una variable más dentro de todas las variables que tenemos todos los seres humanos. Ya todos somos singulares, nuestras necesidades son distintas, deben ser respetadas y tenemos que ser aceptados tal cual. Ya, como les decía, estos paradigmas, ¿cierto? Coexisten hoy en día, pero, ¿cierto? En nuestra actualidad estamos mucho más enfocados en el de neurodiversidad. Si bien siguen habiendo estudios de la parte científica, ¿cierto? La neurodiversidad nos habla mucho más de lo que es la inclusión. Karina, discúlpeme que de nuevo la interrumpa, pero yo el no otro se día me preocupe. quedé con esta duda. El otro día me quedé con esta duda por el tema de biológico genético, porque mi hijo, bueno, mi esposo, él desde chico, yo le comenté el otro día como que tenía un diagnóstico que nunca fue tratado ni nada, eh, y porque antiguamente no se veía tanto, tanto como ahora. Pero Sí. resulta que los hermanos de él también, los hijos, perdón, no los hermanos, los hijos de los hermanos de él están diagnosticados con TEA. Y pero ellos tienen rasgos muy, 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 muy notorios, muy marcados, entonces están igual desde muy chiquititos ahora siendo investigados y me hacía sentido esto del paradigma biológico genético. ¿Puede suceder eso? De acuerdo, bueno, de acuerdo a varios estudios, ya es algo que no se ha derrumbado hasta el día de hoy. Ya es una posibilidad también. Existen cierta evidencia, ya que igual es considerable de que hay ciertos factores que son hereditarios, así como nosotros heredamos la personalidad o el coeficiente intelectual de nuestros progenitores,
Ya también está la parte genética, que también ocurre. Ya hay muchos padres que tienen diagnóstico de autismo, o algunos que no lo tienen, pero tienen muchas características. Ya, que sí, también, uno, por ejemplo, me ha tocado ver muchas familias que tienen algún pequeño con autismo, ya, y uno al conocer a los papás nunca tuvieron un diagnóstico, pero sí tienen muchas de las características, o tienen un diagnóstico como tal. Entonces, hay una parte que también, ¿cierto?, no se ha derrumbado, que es esta parte que también propone el paradigma biológico genético. Ya, también hay una fuerte cantidad de estudios, ¿cierto?, en esa área, pero es algo que siempre está en estudio, siempre está en evolución, ¿ya? Pero hasta ahora no es algo que se diga que no es posible, ¿ya? Es algo que todavía, ¿cierto?, nos dice que sí puede estar existe esta relación, ¿ya? Pero en cuanto a lo que nos diga que es algo 100%, no, ya que la probabilidad es 100%, eso no, pero sí hay una prevalencia en ese factor, ¿ya? Se me ha hablado de corregir esta condición por medio de la alimentación, entorno, etcétera. Lo que es, cierto, en realidad, corregir la condición por medio de la alimentación, entorno, no mucho, no sé si la palabra corregir, ¿cierto? Ya, Mejorar, yo creo, mejorar sí, varios aspectos, no corregir. podemos favorecer, ¿cierto? Podemos favorecer, ¿cierto?, que finalmente el entorno no nos ponga barreras a nuestra participación. Eso sí, podemos hacer que nuestro entorno nos entregue muchas más herramientas para poder eh, realizar nuestro día a día, ¿ya? En ese sentido, claro, si tenemos un entorno que sea mucho más inclusivo, que nos ofrezca más herramientas para que nosotros podamos participar, si no solamente en el colegio nos preguntan las pruebas que sean todas orales, por ejemplo, va a ser mucho más fácil participar, ¿cierto? O sea, a nosotros se nos hace mucho más fácil, por ejemplo, presentarlo en un video, ¿ya? En ese sentido, claro, si tenemos un entorno que también no esté lleno de estímulos, por ejemplo, va a ser más fácil para mí adaptarme. ¿Ya? No sé si se refería a eso, Marisol. Ya, claro, pero así como podemos favorecer, ¿cierto?, los aprendizajes, todo lo que nosotros queramos, ¿cierto?, potenciar, si queremos que nuestra persona participe mucho más, ¿cierto?, vamos a hacer un ambiente mucho más agradable. Pero recordemos que el autismo es una condición de vida finalmente, ya que va a estar con nosotros presente, ¿cierto? Desde que nacemos hasta la vida adulta. Ya no es que en algún momento, claro, en algunos momentos de nuestra vida vamos a tener muchas menos dificultades que quizás a cierta edad. Quizás cuando éramos más chicos no teníamos tantas dificultades porque nuestro colegio se adaptó a nosotros, pero quizás en la vida laboral vamos a tener más dificultades. Ya, siempre va a ser muy variable. Ya, ya lo vamos a discutir igual más adelante. Ya, paradigma, mm, el paradigma de neurodiversidad es como decir que el autismo es algo que se desarrolla en nuestro cuerpo y solo debemos aceptarlo, incluirlo. Ya. No tan así, Jorge, sino que el paradigma de neurodiversidad nos dice que finalmente, independiente de nuestras características, si nosotros tenemos un diagnóstico o no tenemos un diagnóstico, ya vamos a ser todos demasiado distintos una persona con la otra. ¿Qué significa esto? Que finalmente no es que nosotros, ¿cierto?, tengamos que cambiar nuestra forma de ser, sino que finalmente la sociedad tiene que aceptar todas las diferencias que existen en la sociedad. Ya, si yo tengo dificultades en alguna área y requiero algún tipo de apoyo para poder comprender alguna temática, por ejemplo, puede ser que la persona que está al lado mío, que no tiene un diagnóstico, también tenga esa dificultad, también requiere algún apoyo, ¿ya? Desde la mirada de neurodiversidad nos dice simplemente que finalmente todas las formas de procesamiento que exista, las particularidades que tengamos como persona, tengamos o no tengamos algún diagnóstico, tiene que ser respetado como tal, ¿ya? No menospreciar a alguien, por ejemplo, por el hecho de tener algún diagnóstico. Ya no vamos a decir, ¿no?, que la persona no puede estar acá porque tiene un diagnóstico, va a ser difícil para esa persona. ¿Ya? Simplemente la mirada de neurodiversidad dice, no tenemos que tratarnos como un diagnóstico, no somos un número, ya finalmente somos seres valiosos independiente de las características que tengamos.
Ya, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Ah, ya, eso no le vamos a ver. Ya. Eso no lo contemplen. Es lo que discutimos delante sobre la circular 586. Así que, claro, tiene que ver más cómo responde la sociedad. ¿Correcto, Jorge? Ya. Vamos a pasar la asistencia. Dudas, consultas las vemos al final, ya, para respetar igual el tiempo de los compañeros que están en este momento. Eh, Deme un segundo, por favor. Estamos en inspector 34, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, voy a pasar la asistencia. Si alguien no tiene audio, ya puede escribir acá en el grupo de acá del chat. Ya, pero no tengo cómo visualizar la pantalla en este momento, así que si no, yo lo reviso después. Ya, hoy recuerde que va a estar disponible la evaluación, ya, desde las 9:30, y la vamos a dejar hasta el día de mañana, ya, hasta las 10:30. Ya, no es posible extenderlo más tiempo. Ya, después vamos a conversar un poquito más de eso. Ya, Olivia Alvear, Presente. gracias Olivia. Carol Amfrens, Presente. gracias Carol. Karina Arriagada, Presente, profesora. está presente Karina, gracias. Lorena Benavides, Presente, profesora. gracias Lorena. Edith Bermúdez, Presente. gracias Edith. Evelyn Viaga, Evelyn. Teresa Briones, Presente, profesora. gracias Teresa. Ida Bruna, Presente, profesora. gracias Ida. Cecilia Calderón, Cecilia Calderón, Presente, profesora. gracias Cecilia. Jimena Presente. Catalán, Jimena Catalán. Lisette Celis, Lisette Celis. Constanza Donoso, Constanza Donoso. Cassandra Franco, Cassandra Franco. Jorge González. Presente por acá. Ah, Jorge estaba presente. Patricia Sí. Guerra, Patricia Guerra. Andrés Guerrero, Presente. gracias Andrés. Merlis Gutiérrez, Merlis Gutiérrez. Jessica Gutiérrez, Presente. gracias Jessica. Jorge Hernández, Jorge Presente, Hernández, profesora. Presente. gracias Jorge. Janet Lauri, Presente. gracias Janet. Marisol López, Presente. Gracias. gracias Marisol. Joana Martínez, Joana Presente, Martínez, profe. gracias Presente, Joana. profesora. Alejandra Martínez, Alejandra Martínez. Elizabeth Molina, Elizabeth Molina. Lucía More, perdón, lo nombré súper mal. Lucía, se escucha muy bajito. Lucía Moore. Presente, Ay, profesora. ahora sí, Lucía. Se escuchaba muy bajito, está presente, no se preocupe. Gracias. De nada. Raquel Muñoz, Raquel Muñoz. Marge Palma, Marge Palma. Stephanie Paz, Presente, Stephanie. profe. Gracias, Stephanie. Margarita Quinteros, Margarita Quinteros. María Ramírez, Presente, profesora. gracias María. María Sangüesa,
María Sangüesa, Catherine Uribe, Catherine Uribe, Francisca Valdés, Francisca Valdés, Noelia Vilches. Presente, profe. Maca Francisca, presente. Ah, Francisca, Noelia ya está Vilches. presente, no se preocupe. Presente. Noelia Presente, Vilches, Presente. está presente Noelia, no se preocupe. Francisca Zamorano, Priscila Zamorano, perdón. Presente. Gracias, Priscila. Y Mercedes Centeno. Presente, profesora. Gracias, Mercedes. ¿A alguien no nombré? Profe Merlis, ahí había puesto en el grupo de WhatsApp, siempre le complica a ella hablar en el grupo, o sea, responder. Pero Ya, ella muchas puso ahí gracias. presente. Ya, muchas gracias. Sí. Aló, profesora, a mí me nombró ¿Cuál es su nombre? Es que no tengo acceso a la Alejandra pantalla. Martínez, disculpe, es que estaba más de oyente y que están interactuando con la clase. Alejandra. Alejandra Martínez, sí. ¿Sí? Sí, ya la había nombrado, está presente Ya. ahora. Muchas gracias, muchas De gracias. nada, ¿alguien más? Ya, cualquier cosita, revisar la asistencia con regularidad, ¿cierto? Para poder irlo corrigiendo lo antes posible. Ahora sí, ¿alguna duda, consulta? Ah, ya, la evaluación. Volviendo al tema de la evaluación, ¿cierto? La evaluación va a estar disponible desde hoy a las 9:30 hasta mañana a las 10:30. Ya ese es el horario establecido, de hecho me pasé un poquito más, ya, pero no es posible, ¿cierto? Extenderlo más que eso. Ya, yo ahora me pasé un poquitito más, ¿cierto? Leí en la prueba, sí van a ser nombrados artículos en la prueba, ya para que igual lo tengan en consideración, ya es de alternativa, tienen 1 hora y media para poder realizarlo, así que no sé qué más comentarles sobre la evaluación, ya, no sé si tienen alguna otra duda, consulta, hasta dónde la materia son los temas, voy a aprovechar de presentarles de inmediato nuevamente para quienes no estaban disponibles, les voy a compartir el cronograma igual, ya eso me falta subirlo. Ya, así que les voy a compartir igual ese calendario que tengo acá. Un segundito, se los voy a compartir enseguida. Ya. Oh, me llevo para otro lado. Profesora, una consulta, Lorena Y dígame. Benavides por acá. ¿Hasta dónde va a entrar la prueba? Ya, aquí voy. Voy para allá. Les voy a mostrar acá, les voy a subir el calendario. Ya, es el tema 1 y 2. Ya en las páginas no estoy tan segura. No sé si alguien las tiene a la mano del documento. Ya, pero es solamente la introducción, ya cuando hablamos del tema 3 neurodiversidad, eso ya no entraría. Ya, van a Yo tengo hasta encontrar, la página 16. ya, sí, son solamente los temas 1 y 2. Y yo también Autismo, hasta la discapacidad 16. historia. Ya, perfecto. Página 16, entonces, ¿cierto? Ya cuando hablamos de neurodiversidad para abajo, ya no, eso no entra. Ya nos quedamos hasta los últimos globitos que vimos, ¿cierto? Que eran donde aparecían estos tres conceptos, ¿cierto? De los paradigmas, esa es la última parte que entraría en la prueba, desde el principio hasta ahí. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta al respecto? ¿No? ¿Nada? ¿Ya? ¿Cuántas preguntas? Profesora, buenas noches, Meli Gutiérrez. ¿Hasta qué hora va a estar la prueba habilitada? Hasta mañana a las 10:30 de la noche. Desde hoy a las 9:30 hasta mañana a las 10:30. ¿Cuántas preguntas? Son 14 preguntas. ¿Ya? Es 1 hora y media para completarla. Alternativas, no es tan difícil la evaluación. Ya lo importante es que ustedes comprendan el contenido, ¿cierto? Y lo que conversamos igual acá en las clases, ¿cierto? Eso igual es importante porque finalmente es lo que cala más hondo. ¿Ya? Entonces, Karina, Muchísimas gracias por su clase, profesora. Me gustó mucho nuevamente y eso, me despido. bueno, de nada, qué bueno que les haya gustado. Ujú. Buenas noches, profesora. Con gusto. Buenas noches. Ya, cualquier cosita a WhatsApp, ¿cierto? Hay cualquier cosa por la asistencia también, ahí lo vamos viendo. Ya, que estén muy bien, a descansar y que éxito en su evaluación. Que les vaya súper. Vamos a dejar de compartir aquí. Y Chao, que esté bien. chao, cualquier cosita por WhatsApp, que estén muy bien. Descansen.